6 de la mañana, 17 minutos. El gobierno acusa el golpe a través de las redes sociales del presidente Petro, que por supuesto ha estado activo, muy activo desde anoche cuando se conoció la decisión esta de la Corte Constitucional. La Corte tumba provisionalmente, suspende, es la palabra correcta, Ricardo, 2 decretos. Uno, el decreto madre que declaró la emergencia económica el 22 de diciembre del año pasado. Y el segundo, el 1474, que es el decreto de desarrollo, creando los nuevos impuestos al amparo de la emergencia económica. Sí, señor, la Corte finalmente, y a pesar de que no parecía posible porque se habló de un empate 4-4, recuerde usted que se aceptó el impedimento del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, sorprendió al final en la tarde de este jueves con una votación de 6 magistrados a favor y 2 en contra, apoyando la solicitud del magistrado Carlos Camargo y del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, diciendo que los daños que causaba la emergencia y los impuestos eran tan serios e irremediables que se necesitaba aplicar lo que había dicho el auto 272 del 2023 para suspender los decretos mientras la Corte define de fondo si los tumba o no los tumba. Ahora, anoche la Corte Constitucional comete un error y es que termina emitiendo 2 comunicados. El primer comunicado, un poco antes de las 7 de la noche, diciendo se suspende la emergencia económica. Sí. Y el segundo comunicado, a modo de aclaración, así es, diciendo también se suspende el decreto, el 1474, que es el que creó los nuevos impuestos en la emergencia económica. Ahí estaba la duda, Néstor, porque hay otra petición de suspensión provisional que seguramente ya quedó superada, que había radicado el magistrado Juan Carlos Cortés frente al decreto que desarrolla los impuestos precisamente. Pero la Corte, aplicando jurisprudencia, dice, pues mire, si se suspende el decreto que origina los impuestos, no tiene ningún sentido que se vayan a cobrar los impuestos si está suspendida el decreto que habilitó esa misma decisión. Por si acaso, para quienes tenían dudas, ese segundo comunicado, inclusive para el presidente, que el presidente ya estaba diciendo en su cuenta de Twitter que los decretos tributarios estaban todavía vigentes. Esa era la duda. Esa era la duda que había. Muy bien. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Yo creo, Néstor, que incluso la Corte, pues desafortunadamente la Corte incurrió en ese error en su primer comunicado, y es que omitió decir que también quedaban suspendidos los decretos que desarrollaban. Se han expedido 2, ¿no? Sin embargo, la Corte en el segundo comunicado menciona solamente uno, que es el primer decreto, el grande, en el que se decretaron pues todos los impuestos estos a los juegos y al tabaco, al licor, en fin. El segundo es el que se dictó ya al final, la semana pasada, que le impuso unos impuestos a las generadoras eléctricas. Sobre ese decreto la Corte todavía no ha dicho nada, y no lo ha dicho, entre otras cosas, Néstor, porque no ha abocado su conocimiento. Como el decreto es tan reciente, la Corte no ha abocado su conocimiento, apenas lo ha repartido. En relación con el otro decreto, pues todo indica, pero la Corte debería precisarlo, porque esta es una inferencia mía y de personas pues que conocen el tema y que lo han dicho, que se expidieron, como me parece que también lo piensa Ricardo, 2 autos. Uno suspendiendo el de la emergencia y otro suspendiendo el decreto que lo desarrolla. Porque si usted mira en los comunicados, se mencionan 2 autos con 2 números distintos. Eso indicaría que la Corte tomó 2 decisiones separadas: declarar la suspensión respecto del decreto que declaró la emergencia, y suspender también, por otro lado, y en un auto separado, el decreto que desarrolló la emergencia a través del decreto de los impuestos. Héctor, dicho, y era más o menos previsible, que hay todavía unas dudas de carácter de técnica jurídica. El presidente Gustavo Petro, sus amigos, sus ministros están esta mañana en modo campaña de desprestigio contra la Corte Constitucional. El presidente Petro acusando, que son palabras mayores, acusando a la Corte Constitucional de Colombia de provocar una ruptura constitucional en Colombia. Le dice a la Corte Constitucional que está defendiendo a los ricos, a los megarricos,
Me imagino que los megarricos que toman aguardiente, que compran en plataformas internacionales los calzoncillos, el presidente Petro está acusando a la Corte Constitucional de prejuzgar y de tomar una decisión porque se trata de su gobierno. Está en plan de victimizarse y amenazando con que si le tumban el decreto del salario mínimo, vendrá el constituyente primario. 6:22 a.m. Esta decisión de la Corte Constitucional, por supuesto, al gobierno no le satisfizo, no le gustó. Sergio Barbosa. Sí. Hola Néstor, buenos días. Una decisión sin precedentes tomó la Corte Constitucional al suspender provisionalmente el decreto de la emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro. 9 horas de un intenso debate en la sala plena en donde por mayoría se acogió la ponencia del magistrado Carlos Camargo que pedía suspender provisionalmente el decreto hasta que se estudie de fondo su constitucionalidad. Esto es importante porque es la primera vez que la Corte aplica esta figura a un estado de excepción. Carlos Camargo, Lina Escobar, Paola Meneses, Juan Carlos Cortés, Miguel Efraín Polo y Natalia Ángel fueron los 6 magistrados que votaron a favor de la ponencia de Camargo, mientras que Vladimir Fernández y Héctor Carvajal salvaron su voto, lo que en la práctica significa que se apartaron de la decisión mayoritaria de sus colegas allí en la Corte. La suspensión provisional del decreto madre de la emergencia económica por parte de la Corte significó también la suspensión provisional del decreto 1474, que era el que habilitaba al gobierno para el recaudo de nuevos impuestos, que está en el despacho del magistrado Juan Carlos Cortés, y ese es tal vez el más importante porque es el que cobra los impuestos como por ejemplo del IVA al 19% de los licores, el impuesto al patrimonio y los juegos de azar. La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar y en su cuenta de X aseguró que la decisión de la Corte Constitucional se da para salvar el impuesto a los megarricos y que pronto vendrán las consecuencias de suspender el decreto de emergencia económica, pero además dijo que será el próximo gobierno el que deberá recaudar más impuestos y que crecerá mucho el costo de la deuda. El senador Efraín Cepeda, quien junto a otros congresistas le había pedido a la Corte suspender el decreto, celebró esta decisión y aprovechó para lanzar duras críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro. Aquí no hay hechos sobrevinientes, aquí hay que defender la separación de poderes y la democracia, no a un gobierno autoritario, ha expresado la Corte Constitucional en el mismo sentido de las comisiones económicas del Congreso. El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la emergencia económica y por la misma línea del presidente dijo que la Corte está protegiendo a los más ricos de Colombia. ¿Qué sucede? Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen, entre 3.000 y 104.000 millones de pesos. No hay derecho que esto haya pasado. Los gremios también reaccionaron. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dijo que la Corte acertó en su decisión de suspender provisionalmente el decreto porque la medida no tenía base ni sustento. Es muy importante también desde el punto de vista constitucional que se haya dado este paso por primera vez, ya que de lo contrario considera la Corte y consideramos muchos colombianos se hubiera podido producir un efecto irreparable sobre una gran cantidad de agentes económicos, incluyendo ciudadanos, muchos ciudadanos, incluyendo empresas, incluyendo departamentos, incluyendo municipios que estaban siendo afectados por algunas de las decisiones tomadas con base en la emergencia económica. En su último Consejo de Ministros, el presidente Petro ya se adelantaba una decisión de la Corte sobre la emergencia económica que según él lo pondría en aprietos. Con la caída de las leyes de financiamiento se encareció mucho más el costo de la deuda y solo hemos podido controlarla con la emergencia económica, que si la tumba pues dispara completamente el costo de la deuda y nos pone en graves aprietos. La sala plena de la Corte Constitucional deberá reunirse en las próximas semanas para empezar a estudiar de fondo el decreto de la emergencia económica para emitir un pronunciamiento tras esta suspensión provisional de sus efectos. Sergio Barbosa, Blue Radio. Gracias, Sergio. Ahora, es cierto que aquí me dicen algunos oyentes, Héctor, la Corte Constitucional ha tumbado declaratorias de emergencia. Lo que no había pasado nunca es suspender un estado excepcional a la espera de tomar una decisión de fondo. Por eso la molestia del gobierno, por eso la cantaleta del gobierno esta mañana, diciendo que esto es una decisión por tratarse del gobierno de Gustavo Petro. Sí, la Corte no ha suspendido ni decretos de estados de excepción, ni leyes, ni ninguna norma. Es la primera vez en la historia, Néstor, que la Corte suspende una norma provisionalmente mientras decide de fondo. Sí, y eso lo hace, eso lo que demuestra es que es tan flagrante la violación constitucional,
tan irremediables los daños que la Corte dice, un momentico, suspendamos esto a la espera de tomar una decisión de fondo. Y usted mire, Néstor, yo creo que hay una cosa que es, bueno, hay muchas que valdría la pena comentar, pero hay una que es los magistrados que conformaron la mayoría esta vez al interior de la Corte, porque recuerda usted que los magistrados habían declarado que el magistrado Ibáñez estaba impedido. Quedaban 8 magistrados. Dentro de esos 8 magistrados pues estaban el doctor Vladimir Fernández y el doctor Héctor Carvajal, que han sido postulados por el gobierno y que en la mayoría de los casos pues han votado, digamos, en el sentido en el que el gobierno quisiera. Votan con el gobierno. En el sentido en que el gobierno quisiera. Pero se había venido diciendo por muchos sectores que, por ejemplo, Juan Carlos Cortés, el magistrado Miguel Polo y la magistrada Natalia Ángel, pues algunos en forma muy irrespetuosa decían que es que eran de Petro y que votaban por Petro y tal. Esos 3 magistrados también estuvieron a favor de la suspensión. Eso se lo menciono para abonar a su afirmación de que en este caso había una flagrancia de tal magnitud que realmente es muy difícil estar de acuerdo o construir un argumento para justificar el uso del estado de emergencia para sustituir al Congreso, que fue lo que hizo. Es que recordemos, Néstor, ese es el fondo. Que se presenta un proyecto de ley, el Congreso lo niega y entonces el gobierno expide un decreto y aprueba el proyecto o adopta mejor el proyecto que el Congreso negó. Esa figura dicho de esa manera, como yo lo estoy diciendo, pues obviamente nadie que haya estudiado una hora de derecho puede encontrar que hay una justificación para adoptar esa medida. Esa es una buena definición, Héctor. El gobierno, el ministro de Trabajo, el ministro del Interior, que están escandalizados porque es la primera vez que la Corte Constitucional suspende los efectos de un estado de excepción. Lo que tendrían que ver es al revés la ecuación. Es la primera vez que un gobierno se atreve a declarar una emergencia por una razón tan abiertamente inconstitucional. Lo que intentaron es tal chambonada que la Corte Constitucional tiene que suspender. Suspender quiere decir provisionalmente, tumbar quiere decir definitivamente. Es lo que está decidiendo. La decisión final vendrá seguramente dentro de pocos días, pocas semanas, tal vez en febrero, Ricardo, la decisión final alrededor de la emergencia económica. Solo que armada esta mayoría, el 6-2, parece poco probable que la emergencia vaya a sobrevivir. Ya fue trazado el camino, Néstor, y muy seguramente la emergencia económica se hundirá definitivamente en la Corte. Todavía falta, ahora lo vamos a explicar, que el magistrado Carlos Camargo radique la ponencia para el archivo definitivo de ese decreto, la declaratoria de inexequibilidad del decreto que convocó a la emergencia económica. Son las 6:30 a.m. y así que esta pelea se va a crecer. El gobierno está en plan de pelea. Lo que ha pasado desde anoche es una pelea dura del gobierno con la Corte Constitucional. Néstor, déjeme hacer un comentario a propósito de lo que dice Ricardo, que falta que el magistrado pues presente, digamos, el escrito y tal. No, la Corte decidió que el auto va a ser eso que ellos llaman una coponencia, es decir, la ponencia ya no la hace solo el magistrado Camargo, sino que la van a redactar todos los 6 magistrados, con el objeto de que haya, pues digamos, total acuerdo respecto de cuáles son los términos o los argumentos que usó la Corte para la declaratoria de suspensión. Que en los comunicados de anoche aparece expediente RE 387, magistrado ponente Natalia Ángel, Carlos Camargo, Juan Carlos Cortés, Lina Marcela Escobar, Paola Meneses, Miguel Polo Rosero. Sí, y eso es por una razón, porque quieren evitarse los ataques personales. Claro, para protegerse. Sí, porque el presidente Petro pues está en plan de batalla, y cuando el presidente Petro batalla es con todas las herramientas, como se dan cuenta en este momento. Para evitar el matoneo, se están protegiendo con la firma y la coponencia. Sí, aquí hay una decisión, entre otras cosas, María Consuelo, es cierto, institucional. Es la Corte Constitucional de Colombia, pero bueno, el presidente está en plan de asamblea constituyente y ese es el fantasma que quiere agitar. Son las 6:31 a.m.